Mi madre psicópata me agredió y me llevó a la corte por $3 que perdió. Luego, destrozó la casa que le alquilaba. Hice que la desalojaran y la internaran en un pabellón psiquiátrico por lo que hizo. Yo tenía una casa pequeña que mis padres siempre quisieron mucho. Mi papá está jubilado y mi mamá se niega a trabajar. Después de algunas negociaciones, llegamos a un acuerdo. Se redactó un contrato de arrendamiento que decía que pagarían $350 al mes, que era la cantidad necesaria para que yo pudiera cubrir los gastos. Esencialmente, no lo estaba haciendo. Recientemente, le dije a mi madre que el alquiler aumentaría $3 debido a un ligero incremento en el seguro. Mi madre se enojó mucho. De hecho, me gritó, diciendo que tengo hambre de dinero. Amenazó con arruinar el jardín por esto e incluso se abalanzó sobre mí, tratando de agarrarme del cabello. Gritó que le debo esto, que no pagará los $3 y que no puedo desalojarla porque es su casa. Finalmente, conseguí que me soltara y le grité que ella y mi papá figuran como inquilinos. Fui a darme la vuelta y marcharme, pero ella pasó corriendo y bloqueó la puerta. No voy a pagar, gritó de nuevo. Ya estaba al límite y la empujé físicamente fuera del camino, le dije que hablara con un abogado sobre esto, porque si se niega a pagar, la desalojaré. Salí de la casa y luego escuché la noticia de que mi madre se está divorciando de mi padre, porque él se puso de mi lado cuando ella se lo contó. Unos días después, descubrí que mi madre había ido a un abogado insistiendo en que yo no tenía derecho a aumentar el alquiler en absoluto y estaba decidida a luchar contra el aumento de $3 en la corte. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía creer que mi propia madre estuviera dispuesta a llevar esto a través del sistema legal por una cantidad tan pequeña de dinero. Me parecía surrealista, pero en mi interior sabía que esto era solo otro intento de ella de ejercer control sobre la situación, otro juego de poder para intentar doblegar las cosas a su voluntad. Todo el proceso de ir a la corte fue largo y agotador. Mi madre no dio señales de dar marcha atrás, convencida de que tenía derecho a la casa. Seguía argumentando que la casa le pertenecía y que tenía derecho a quedarse allí sin pagar más alquiler. Era como si el contrato firmado no significara nada para ella. Estaba concentrada en retratarse a sí misma como la víctima, enfatizando cómo la había traicionado, como le debía después de todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años. Hizo muchas declaraciones emocionales, pero ninguna de ellas se detuvo frente al juez. La ley era clara, un contrato de arrendamiento es un contrato de arrendamiento, y mis padres eran inquilinos. Yo era legalmente capaz de aumentar el alquiler para cubrir los costos crecientes, incluso si al final solo fueran $3. El juez falló a mi favor. El caso fue desestimado y los reclamos de mi madre fueron rechazados. Ella salió de la sala en un frío silencio, su expresión era una mezcla de ira y humillación, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. No me dijo una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba lleno de tensión. Sentí como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la próxima explosión, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Pasaron unos días sin saber nada de ella. Pensé que tal vez este sería el final, que finalmente aceptaría que había perdido, pero eso era solo una ilusión. Mi madre no era alguien que dejara ir algo fácilmente, especialmente cuando se trataba de control. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la siguiente ola de drama. Una tarde, recibí una llamada de uno de los vecinos. Me dijeron que mi madre había estado en el patio arrancando plantas y destruyendo el jardín. Cuando llegué, el daño ya estaba hecho. El jardín, que alguna vez había sido un lugar de belleza y tranquilidad, estaba completamente destrozado. Las plantas habían sido arrancadas del suelo, las macetas estaban destrozadas y los pequeños árboles que había cuidado con esmero fueron sacados de raíz. Parecía como si hubiera pasado un huracán. Me quedé allí por mucho tiempo, mirando la destrucción. No podía creer que mi madre hubiera llegado tan lejos. La ira había llegado a un punto en el que la razón ya no importaba. Ya no se trataba de los $3, se trataba de demostrar algo, de intentar controlar la situación y asegurarse de que yo sintiera el peso de su ira. Ella sabía cuánto significaba el jardín para mí y destrozarlo fue su manera de mostrarme que aún podía lastimarme, incluso cuando no podía ganar en la corte. Sentí una profunda sensación de traición invadirme. Este no fue solo un momento de ira o una discusión acalorada, fue deliberado. Ella se había tomado el tiempo de venir a la casa para destrozar algo que sabía que me importaba,
porque no podía aceptar que le hubiera pedido un pequeño aumento en el alquiler, no podía entender hasta dónde había llegado, que tan profunda se había vuelto su ira. Ahora estaba claro para mí que no iba a parar, a menos que la obligara. Esa noche, parado en las ruinas de mi jardín, me di cuenta de que no me quedaba otra opción. Lo había estado evitando con la esperanza de que las cosas mejoraran. Eran suyas, pero ahora era obvio que no lo harían. Tuve que desalojarlos. No podía dejar que mi madre se quedara en la casa por más tiempo, no cuando era capaz de este tipo de destrucción. La decisión pesaba mucho sobre mí, pero sabía que era la única opción que me quedaba. Presenté la documentación de desalojo a la mañana siguiente. El proceso se sintió frío e impersonal, como una ruptura final del vínculo entre nosotros, pero tenía que hacerlo. Mi madre me había presionado hasta este punto y no había vuelta atrás. Cuando finalmente se entregó el aviso de desalojo, la reacción de mi madre fue tan explosiva como esperaba. Ella vino a mi casa, golpeando la puerta y gritando cómo la había traicionado, como le debía, y que nunca se iría. No abrí la puerta, no pude. La enfrenté en ese estado. Llamé a la policía, y vinieron a sacarla de la propiedad. Mientras se la llevaban, gritó que me arrepentiría de esto y que se aseguraría de que yo pagara por lo que había hecho. Sus palabras cortaron profundamente, pero no reaccioné. Estaba demasiado cansada. Toda la situación me había agotado y no podía seguir lidiando con su enojo. Solo quería que todo terminara. El proceso judicial por el desalojo se prolongó, pero finalmente el juez falló a mi favor. Una vez más, mis padres estaban en la lista. Me dieron 30 días para desalojar la casa. Sabía que mi padre obedecería, pero mi madre fue una historia diferente. Ella se negó a irse silenciosamente en los días previos a su partida. Hizo la casa insoportable. Publicó mensajes de odio en las paredes. Dejó basura esparcida por todo el lugar. Las habitaciones estaban llenas de desorden, y continuaron tratando de intimidarme con llamadas telefónicas y amenazas. El día que finalmente se mudaron, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi padre se fue sin decir mucho, parecía destrozado y derrotado. Lo ayudé a encontrar un pequeño departamento cerca, y aunque estaba agradecido, estaba claro que el divorcio y las consecuencias con mi madre le habían pasado factura. No era así como él había imaginado su retiro, y la culpa pesaba sobre mí, a pesar de que sabía que esta situación no era culpa mía. Después de que se fueron de casa, me sentí vacío y frío. Aquella había sido una vez un lugar reconfortante, pero ahora solo era un recordatorio de todo lo que había salido mal. Pasé las siguientes semanas limpiando el desorden que habían dejado. Arreglé lo que pude, pero parte del daño ya era demasiado profundo para simplemente ocultarlo. Las palabras de odio garabateadas en las paredes habían dejado una marca no solo en la casa, sino también en mí. Después de que mis padres abandonaron la casa, pasé semanas limpiando y tratando de restaurarla a algún tipo de normalidad. Los garabatos que mi madre había escrito en las paredes fueron lo primero que enfrenté. Los froté y pinté sobre ellos, tratando de borrar la ira que había estado incrustada en la casa. Cada habitación parecía un recordatorio de la batalla que había tenido lugar allí, pero sabía que no pensaré en ello para siempre. El jardín era el siguiente. Replanté las flores que ella había arrancado. Llené las macetas con tierra nueva y traté de recuperar la paz que el espacio una vez me dio. No se trataba solo de reparar el daño físico, era una manera de seguir adelante. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos por distanciarme de la situación, mi madre no había terminado de causar caos. Aproximadamente un mes después del desalojo, recibí una llamada de la policía. Habían arrestado a mi madre por invasión de propiedad privada. Al parecer, la habían visto deambulando por la propiedad a altas horas de la noche, mirando a través de las ventanas y paseando por el patio. Un vecino había llamado a la policía, preocupado por su comportamiento errático. No me sorprendió cuando recibí la llamada, su enojo siempre la había hecho impredecible, pero la idea de que ella merodeara por la casa a esa hora de la noche me inquietó. Pensé en sus amenazas, en la forma en que había gritado que nunca me desharía de ella. Tenía sentido que no pudiera dejarla ir. La policía me dijo que la habían detenido y se la habían llevado para interrogarla. No la entretuve solo unas horas, pero el incidente me hizo darme cuenta de que su estado mental podría ser peor de lo que pensaba. Nunca había sido así antes, al menos no hasta este punto. Su ira siempre había sido aguda,
pero yo no había visto nivel de obsesión e inestabilidad. No mucho después del incidente de invasión, comencé a notar otras señales de que algo estaba mal. Mi padre, que había estado mayormente callado desde el desalojo, me confió que mi madre había estado actuando cada vez más errática. Mencionó que había comenzado a perder el contacto con la realidad, obsesionada por la casa, por mí y por la forma en que se había desmoronado su vida. Dijo que ella estaba convencida de que yo quería atraparla, que estaba conspirando contra ella. No sabía qué hacer, y por primera vez vi miedo en sus ojos cuando hablaba de ella. Una noche, recibí otra llamada, esta vez era de mi tía Karen. Ella me dijo que mi madre había sido admitida en un pabellón psiquiátrico después del arresto por invasión de propiedad privada. Su comportamiento había continuado en espiral, y había comenzado a arremeter contra cualquiera que intentara ayudarla. Mi tía la había llevado al hospital después de un arrebato particularmente violento y decidieron admitirla para una evaluación adicional. Según mi tía Karen, mi madre no respondía en absoluto, alternando entre enojo y depresión profunda. Estaba convencida de que todos estaban en su contra y que se había convertido en un peligro no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. Escuchar que mi madre estaba en un psiquiátrico me llenó de una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí se sentía culpable, como si de alguna manera la hubiera presionado, aunque sabía que eso no era cierto. Otra parte de mí sintió alivio al saber que, al menos, estaba en un lugar seguro donde no podía seguir haciéndose daño a sí misma ni a otros. Era extraño pensar en mi madre en un lugar así. Ella siempre había tenido una voluntad tan fuerte que controlar la idea de que estuviera indefensa en un hospital se sentía surrealista. Pasaron unas semanas y mi padre y yo nos mantuvimos en contacto, tratando de apoyarnos mutuamente después de todo lo que había sucedido. Él la visitó en el hospital, pero yo no fui, no me atrevía a verla así, todavía no. Necesitaba tiempo para procesar todo y aceptar el hecho de que mi madre se había salido de control hasta tal punto que un día tuve otra llamada. Esta vez fue del hospital. Me dijeron que mi madre había sido dada de alta. Dijeron que, si bien no estaba completamente estable, había mostrado suficiente mejoría como para ser dada de alta. No estaba seguro de qué pensar. Por un lado, me alegré de que estuviera mejor, pero por otro lado me preocupaba que fuera demasiado pronto. No estaba listo para tratar con ella otra vez. No estaba listo para lo que vendría después de su liberación. Mi madre se mudó a un pequeño apartamento cerca de la casa de la tía Karen. No la visité, pero mi tía me dijo que estaba tratando de recuperar su vida, que estaba viendo a un terapeuta con regularidad y que tomaba medicamentos para ayudarla a controlar su ira y paranoia. Era un proceso lento y, aunque no había vuelto a ser la misma de antes, al menos estaba progresando. Pasaron unos meses y la vida volvió a una extraña normalidad. Pasé mis días trabajando en la casa y continuando reconstruyendo las partes que habían sido dañadas tanto física como emocionalmente. Mi padre y yo nos vimos regularmente, pero mi madre seguía siendo una figura distante en mi vida.